Amén, amén. Pues, muy buenas noches a todos. También a hermano Luis y Orquídea, que están conectados. Y a todos los hermanos allá en Chile. Pues estoy muy agradecido al Señor por este tiempo que nos da y la invitación que me hizo mi querido hermano Patricio. Pues en esta noche vamos a tratar acerca de la muerte de Cristo por el pecador. Y vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, en el versículo 21, vamos aquí a tratar este tema. Leamos, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Leamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados hermanos y amigos, reunidos en esta noche, recordemos, estamos en medio de una situación difícil, ¿verdad? Nuestro mundo ahora, con esto que se ha presentado con la guerra de Ucrania y Rusia y los demás países que están en veremos. Se dice que hay una guerra mundial cuando intervienen 5 países. Todavía no hay esa gran intervención de los países, además están en veremos y se están amenazando uno con otro, ¿verdad? Pero estamos al borde de una guerra mundial. Y todo esto son señales que nos habla la Biblia, que nos dice la Biblia, y debemos de estar apercibidos. Debemos estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Como también las personas que escuchan el Evangelio, las personas que están conectadas con nosotros ahora. Porque todas estas cosas son señales que el Señor nos dijo, el Señor habló, y que los apóstoles también continuaron exhortando y enseñando acerca de él. Pues en esta noche vamos a tratar acerca del tema de la muerte de Cristo por el pecador. Recordemos que Mateo es el libro del Evangelio de la justicia, el Evangelio del Mesías, Mateo trae a luz todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y le da cumplimiento en la persona de Cristo. Ya Mateo anteriormente venía tratando acerca del cumplimiento de la venida del Mesías. Él trató esto al principio de su libro. Después continuó con la exposición de los principios del Mesías. Él allí expuso el sermón monte. Lo dio para que cada persona que estaba allí, sus oyentes, fueran aspirantes a su reino, ¿verdad? Conociendo estos principios. Pero también vemos que Mateo después trata acerca de la revelación del poder del Mesías. Y una de las cosas de Mateo con relación al Mesías es que él menciona muchos de sus milagros. Y estos milagros eran para identificar a Cristo Jesús como el Mesías. Pues el pueblo de Israel estaba esperando su Mesías, ¿verdad? Y una de las señales que Jesús haría era acerca de esos milagros que Jesús hizo de una manera innumerable, de una manera incontable.
estaban a la luz del día en la persona del Señor Jesucristo. Pero Israel no vio estas señales, no vio estos milagros y no pudo identificar a su Mesías. Después vemos que también Mateo toca el punto de acerca de el Mesías, explica su programa. Y en esto él usa las parábolas que nos menciona Mateo, que fueron parábolas que hablan acerca de las cosas que estaban sucediendo en el momento y las cosas que sucederán en el futuro. Él siempre hablaba con muchas parábolas, ¿verdad? El Señor era un maestro hablando con relación a las parábolas, ¿verdad? Y usando lecciones objetivas de la naturaleza. Así que vemos que él explica su programa. Él explicó la parábola de sembrador, parábola donde él decía lo que se estaba realizando en el momento. La persona, al escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, hace sembrada la palabra de su corazón. Allí menciona los diferentes tipos de terreno, 4 tipos de terreno. Pero también el Señor menciona parábolas que tienen que ver con el futuro de lo que va a acontecer. Y allí vemos la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad?, donde el Señor también destaca en los últimos tiempos, ya al final, pues entonces el Señor mandará a sus ángeles y apartará lo uno de lo otro, ¿verdad? Y a los malos, a los que son malos, dice, pues él entonces lo echará a un lugar de tormento. Así vemos en esta sección que el Señor entonces hace uso de las parábolas, ¿verdad?, explicando su programa. Y ahora nos vamos a detener en esta sección donde habla de que el Señor, también el Mesías, declara su propósito. Y esta sección abarca desde el capítulo 13 hasta el 19. Pero no es hasta el capítulo 16, el versículo 21, donde él declara de una manera explícita, ¿verdad?, lo que iba a acontecer, lo que le iba a suceder. Y él declara allí su muerte. Y él dice, vuelvo y leo otra vez de nuevo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, ser el lugar donde él iba a padecer, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se destacan 3 cosas aquí. Él aquí menciona padecer mucho. También él dice ser muerto y resucitar. Así que son 3 cosas muy importantes que son pilares de la fe cristiana. De manera que nosotros vamos a detenernos un rato a ver acerca de estas cosas. Pero recuerden que la primera mención que hace el Señor Jesucristo acerca de su muerte la vemos en el capítulo 12, versículo 39. En el capítulo 12 y el versículo 39, él hace la primera mención diciendo aquí, él respondió y les dijo, generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así que él hace mención aquí de una manera escondida, no muy clara, ¿verdad?, acerca de las cosas que le van a acontecer, porque él menciona aquí la señal del profeta Jonás. Y más tarde también menciona que así como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, él también estaría. De manera que aquí él no lo hace muy claro, no lo hace muy claro, pero lo menciona. Y se sobreentiende que se refiere a su muerte, su sepultura y su resurrección, ¿verdad? Así que nosotros vemos esta primera mención, como también en el versículo 40. El 40, él dice,
Sí, dice aquí, ok, no, en el 40 no, en el 39 nada más, sí. Pero en el 16, yo le mencioné ahorita, el 16, capítulo 4, también encontramos, ¿verdad? El Señor, el Señor comienza a hablar acerca de esto también. Él dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Aquí él menciona, sino la del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue, ¿verdad? Allí, de nuevo, le demandaron que hiciera señal para creer en él, pero él no quiso. Recuerden que les he hablado de que en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Ellos lo tentaban, le decían que hiciera señal para creer en él. Y él no quiso complacerlos. ¿Por qué? Porque las señales estaban a la luz del día. En donde quiera que él iba, él realizaba milagros, muchísimos milagros, muchos milagros. De manera que nosotros vemos entonces que el Señor comenzó a declarar las cosas que le iban a acontecer. Ya su sufrimiento, su muerte estaba cerca. Ya él pronto iba a tener confrontación con sus enemigos, ¿verdad? Iba a tener conflictos con sus oponentes. Después vendría también la pasión del Mesías, su muerte y resurrección. Entonces, ya estaba cerca. En este capítulo 6 hasta al 19, ya está cerca sus padecimientos, ¿no? Sus sufrimientos. Entonces, él comenzó a declarar. Pero fíjense que en el versículo 20, él, después que Pedro hace la declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él entonces apoya esa declaración, animándolo a testificar de él, porque posteriormente después ellos serían comisionados a testificar, ¿verdad? Como vemos en los últimos capítulos ya, que el Señor los comisionó a testificar. Pero en el versículo 20 les dice que mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, el Mesías. Así que nosotros vemos entonces cómo el Señor comienza a decirle a ellos, no, todavía no comienzan a declarar esto. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben, pero todavía no, ¿verdad? En el 17 vemos que él entonces se da a conocer a los discípulos, a los tres principales que siempre se apartaban con él, ¿verdad? Entonces Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces allí les muestra quién es él, ¿verdad? En el capítulo 17 aquí vemos la transfiguración de Cristo, ¿verdad? Cuando él estaba en el monte allí, dice que el Señor curó su apariencia. El versículo, capítulo 17, versículo 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces el Señor mudó su rostro, dice Lucas, cambió su parecer, ¿verdad? Se mostró como era, su gloria. Y los discípulos quedaron maravillados. Y Pedro, como siempre, tomó la delantera y sugirió hacer una enramada para adorarlo a ellos, al Señor, a Moisés y a Elías. Pero eso no le fue otorgado. Así que vemos entonces cómo el Señor va declarando, ¿verdad? Poco a poco su muerte, sus sufrimientos. Así que nosotros entonces podemos ver que el Señor hace énfasis en tres cosas aquí en el capítulo 16. Él menciona padecer mucho, ser muerto y resucitar. Resucitar al tercer día. Él vuelve a mencionar su resurrección en el capítulo 17, versículo 9. Versículo 9, él dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión
hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se sigue dando alusiones, ¿verdad?, acerca de lo que le iba a acontecer. Y él no lo menciona de un todo, pero él sí lo va mencionando poco a poco, progresivamente, porque los discípulos no estaban todavía preparados para esa situación. De hecho, cuando esto aconteció en el capítulo 16, versículo 21, cuando él comenzó a anunciar su muerte, ¿qué pasó? Allí Pedro lo apartó, comenzó a reconvenirlo, ¿verdad?, a decirlo, no, no, nada de esto te acontezca, Señor. ¿Cómo va a ser que te va a morir? No, 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 porque ellos no esperaban un Mesías sufriente, un Mesías que iba a morir. Así que comenzó a reconvenirlo, ¿verdad?, regañarlo, a decirle que no. Pero entonces el Señor no vio a Pedro, él vio a quién, a Satanás, que se quería interponer, siempre se interpone, ¿verdad?, en sus planes. Y él le dijo allí a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, en la de los hombres. Así que eso le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro era muy explosivo y hacía las cosas de una manera emocional. Vuelve de nuevo entonces en el versículo 12 del versículo 17 a mencionar otra vez el hecho de su sufrimiento. Versículo 2, él dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es una comparación con lo que le pasó a Elías y con lo que le va a pasar a él. Pero vuelve de nuevo a mencionar ese hecho, ¿verdad?, acerca de las cosas que le iban a acontecer. Así que vemos también en el versículo 22 y 23 que él vuelve de nuevo a mencionar este hecho. Él dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Como es natural, ¿verdad?, ellos se entristecieron en gran manera. Así que vemos nosotros entonces que él vuelve a mencionar ese hecho de su sufrimiento, de su muerte en la cruz por el pecador. Los discípulos todavía no podían digerir esto, ¿verdad?, no podían entender esto. Y aquí dice que ellos se entristecieron de nuevamente porque él mencionó esto acerca de su muerte. Pero al hablar acerca de lo que le iba a acontecer, de su muerte, de su sufrimiento, se está hablando de la redención, de lo que Cristo haría, ¿verdad?, la redención por el ser humano. Y allí vemos una pequeña definición de lo que es redención. Es el acto de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Es el acto de liberar o rescatar a una persona o cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y eso fue lo que hizo Cristo. Liberó a las personas que han creído en él, que han depositado su fe, su confianza en él. Le ha salvado, le ha perdonado sus pecados, le ha abierto los cielos. Está la promesa de ir a los cielos, ¿verdad?, de ir a recibir morada en los cielos, pero a cambio de un pago, del pago de un precio, su muerte en la cruz, su sacrificio por nosotros. Así que vemos entonces este tema que corre por todas las escrituras, toda la Biblia corre este tema. Ahora, ¿por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Podemos ver nosotros dos puntos muy importantes. ¿Por qué vino Cristo a la tierra?
Él vino primero, él vino a morir por los pecadores. Él vino a morir por los pecadores. Y segundo, él vino también a morir por los pecadores, pero también dando su vida, ¿verdad? Entregando su vida. Cristo vino primero, vamos a tratar, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Vino primero a morir por los pecadores, ¿sí? Y después vamos a ver que también vino a deshacer lo que es el pecado en nuestra vida, vino a morir por todos, ¿verdad? Primero, dice Pablo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Por qué vino Cristo al mundo? A salvar a los pecadores. Y aquí tiene que ver con la redención, el pago de un precio para rescatar, liberar a una persona, ¿no? El precio del sacrificio de Cristo, su muerte, su derramamiento de sangre por nosotros. Entonces Cristo vino a morir y a salvar por los pecadores. También dice en Lucas capítulo 19:10 que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo él porque él estaba con Zaqueo, ¿verdad? Cobrador de impuestos, odiado por todo el pueblo, porque robaba, el pueblo le pedía de más, y no agradaba esto al pueblo. Entonces, era muy odiado. Zaqueo era un hombrecito pequeño, y ya ustedes conocen las circunstancias por cómo conoce a Jesús, y le invitó a su casa, y allí estaban comiendo, y estaban juntos, y él demostró con su palabra, ¿verdad? Diciendo lo que iba a hacer, demostró su verdadero arrepentimiento. Así que Jesús dijo que él vino, el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. También en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, 1 Corintios versículo 15, 3, Pablo menciona aquí tres cosas importantes que tienen que ver con el Evangelio, ¿verdad? Que son las partes principales del Evangelio. Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice que murió por nuestros pecados, los pecados tuyos, los pecados míos. Cristo murió, ¿verdad? También dice que Cristo murió, ¿verdad? Por nuestros pecados. Dice que fue sepultado. Allí había un sepulcro que no había sido usado y allí fue puesto el Señor. Fue sepultado y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Resucitó. Así que nosotros podemos ver entonces por qué vino Cristo al mundo. Él vino a morir por los pecadores. Ahora, cuando él vino a morir por los pecadores, también él deshizo lo que es el pecado, el efecto del pecado en nuestra vida. Y por eso tenemos nosotros la vida, la salvación. No es que no somos pecadores, sí somos pecadores, tenemos el pecado en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos esa inclinación, pero somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. Y eso es lo que pasa con las personas. Al tener la salvación, también el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos, para guiarnos, ¿verdad? Y así hacer la voluntad de Dios. Entonces, pero hablando acerca del pecado, ¿qué es el pecado? Es cualquier cosa contraria a la naturaleza de Dios, ¿no? En pensamiento, palabra u obra. Es
cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios, pensamiento, palabra u obra. Así nos dice la Biblia a nosotros, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 23, nos dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que la duda es pecado, ¿no? Y otras muchas cosas más que no se hacen por fe es pecado. Santiago, él nos dice a nosotros en el capítulo 4, 17, que el que sabe hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El hecho de saber que es conveniente entregar nuestra vida a Cristo para tener la vida, la salvación, ¿verdad? El hecho de que no debemos de negar, de rehusar creer en el Evangelio, eso también es pecado, ¿no? Y, y ese es el peor de los pecados, el que no creer en el Señor Jesucristo, el no entregar la vida al Señor Jesucristo sabiendo que es conveniente para su alma, para ser rescatado, ¿verdad? También Juan dice en primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, el pecado es rompimiento de la ley. Así que podemos ver que nosotros como persona, como hombre, como mujer, ¿verdad? No podemos cumplir con las demandas de la ley. Rompemos de una manera u otra la ley, no cumplimos con ella y eso también es pecado, ¿eh? El pecado es infracción de la ley. Pero también nos dice Juan a nosotros, Juan capítulo 1, Juan capítulo 5, versículo 17, que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Todas las cosas que vienen, que provienen de la injusticia, ¿verdad? Cosas que no se debe de hacer, ¿verdad? Es pecado. O lo que entendemos que no debemos estar en acuerdo es pecado. Entonces, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Vino a morir por los pecadores. Vino también a deshacer el efecto del pecado en nuestra vida para que tengamos la vida y no seamos condenados. Recuerden que la Biblia nos dice a nosotros que hay una norma divina de perfección que nadie puede cumplirla, nadie puede realizarla. Solamente Jesucristo pudo cumplir con esa norma divina. Precisamente en Mateo capítulo 5, el Señor hablando acerca de su exposición de los principios, él dice: sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero nadie puede cumplir con esa norma de perfección. Solamente la pudo cumplir ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y nos dice la Biblia que él fue el único que pudo cumplir con esa norma de perfección. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera una persona que sea declarado justo, sin pecado, porque todos estamos bajo pecado, ¿verdad? Así que eso nos dice a nosotros las escrituras, la Biblia, que todos somos pecadores, todos somos imperfectos, en nosotros no hay nada bueno. También nosotros vemos que solamente Jesucristo pudo cumplir con esa norma de perfección. La Biblia nos dice a nosotros que en 2 de Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros vemos que Jesucristo no hizo pecado. Jesucristo no realizó pecado, no
no se complació en hacer las cosas pecaminosas. Él fue el único que pudo cumplir con esa norma divina de perfección. También Hebreo nos dice a nosotros, en el capítulo 4:15, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. En todas las formas humanas, él fue tentado, pero él fue sin pecado. Salió ileso de todas esas tentaciones. Nosotros vemos algunas que mencionan las escrituras, que mencionan los evangelios, ¿verdad? Cuando iban los escribas y los fariseos con la intención de tentarle, y decían ciertas preguntas, y así, y de muchas otras formas él fue tentado. Dice la Biblia, él fue tentado en todo, todas las formas humanas, pero sin pecado. También nos dice Pedro en el capítulo 2, versículo 22, que al que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo actuó de una manera impecable. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y Juan nos dice a nosotros en primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, que en él no hay pecado. En él no hay pecado. Así que nosotros vemos, primero, que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores. Y que él vino así y deshizo el efecto del pecado en nuestra vida para que tengamos la vida, la vida, la salvación. No que muramos, porque él es el único que puede cumplir con la norma divina de perfección. Nadie más. Nadie pudo cumplir con esa norma divina de perfección. Solamente Jesucristo. Todos somos pecadores. Y la Biblia nos dice a nosotros que él lo demostró eso. Lo demostró precisamente en todas las maneras de ser tentado, ¿no? Y no cayó, salió ileso de todo eso. Así que también podemos ver otro punto, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Cristo nos dice a nosotros que para que el grano sembrado pueda reverdecer y dar fruto, crecer, tiene que morir primero, ¿verdad? Tiene que morir primero. Así también pasó con Cristo y también pasa con nosotros. Así que tenemos nosotros que entregarle nuestra vida a Cristo para ser salvo. Para ser salvo. Es preciso que el hombre muera primero, en el sentido de cuando entrega su vida a Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que el pecado en él se hace inerte, no reacciona. Y por eso nos dice la Biblia que nosotros después se manifiesta en nosotros la vida, la salvación. ¿Qué logró Cristo con su muerte? ¿Qué logró Cristo con su muerte? La Biblia nos dice a nosotros que logró llevarnos al cielo. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nos dice a nosotros aquí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, ¿qué logró Cristo con su muerte? Logró llevarnos a Dios. Y aunque todavía eso no es una realidad, ¿verdad? Pero ya Dios lo ve como un hecho, una realidad. Porque Dios es Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas son las personas que han entregado su vida a Jesucristo, han sido salvas. Por eso es importante que tu amigo que estás escuchando el Evangelio pueda entender
que necesitas a Jesucristo para llevarte a Dios. Segundo de Corintios también, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice que Cristo logró con su muerte que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Nos dice también las escrituras en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Pero también Gálatas capítulo 1 versículo 4 nos dice a nosotros que él logró con su muerte librarnos del presente siglo malo, del presente siglo malo, de todas las cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Que estamos viendo también en el mundo. Él logró con su muerte librarnos de estas cosas y así estar preservado para Dios, para Cristo, para el día de que un día estemos en su presencia. Pero también nos dice Efesios que él logró con su muerte dos cosas: la redención por su sangre. En Efesios capítulo 1, versículo 7, nos dice en el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que Cristo también logró con su muerte la redención por su sangre, como estábamos hablando ahora, ¿verdad? La redención, que es el rescate, en cambio, la vida de Jesucristo, su muerte, cruz por nosotros, que ese es el pago para que nosotros seamos redimidos, seamos salvos. Entonces logró con su muerte la redención de nosotros. Pero también él logró el perdón de nuestros pecados. Él dice el perdón de nuestros pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados. Así que Cristo entonces esto logró con su muerte, con su muerte. Así que nosotros hemos visto entonces, rápidamente, vimos por qué vino Cristo a la tierra. Él vino a morir por los pecadores, ¿verdad? Vimos que también Él deshizo el efecto del pecado para que tuviéramos vida, salvación, ¿verdad? El pecado está en nosotros y al entregar nuestra vida a Jesucristo, entonces tenemos vida, salvación, porque somos todos pecadores y el pecado está en nosotros y tenemos esa inclinación al mal, ¿verdad? La Biblia nos dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Y como nosotros no podemos cumplir con esa norma divina de perfección que nos dice la Biblia, pues nosotros estamos muertos, estamos condenados, ¿verdad?, a la muerte eterna. Pero Cristo vino a morir por los pecadores, todos nosotros. Como vimos ahora, Pablo dijo en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, que palabra fiel es esta, ¿verdad?, de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, como él también dijo de sus propios labios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que también vimos por qué murió Cristo y vimos que para él poder darnos la vida, la pasión, ¿verdad?, él tuvo también que ir, tuvo que ser crucificado. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Y les puse el ejemplo de que el grano de trigo, para poder germinar, tiene que morir primero.
y después lleva mucho fruto, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y morir al pecado. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo y juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La crucifixión significa muerte, ¿verdad? Estamos muertos al pecado. Y eso fue posible por la redención que es Cristo Jesús. Él vino y murió por nosotros en la cruz. Y al morir por nosotros en la cruz, Él logró llevarnos al cielo, llevarnos a Dios. Él logró también que seamos justificados, declarados libres de culpa. Ya no tenemos la culpabilidad del pecado. También Él logró con su muerte librarnos de este presente siglo malo. Logró la redención, la salvación y el perdón de pecados. Eso logró Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Recordemos que Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 1, capítulo 15, versículo 1 al 4, él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que vemos entonces aquí tres cosas, ahorita, tres pilares importantes del Evangelio. No se puede predicar el Evangelio obviando una de ellas, echando a un lado una de ellas. Tres son importantes mencionarlas, las tres son importantes tenerla en cuenta, pendiente, ¿verdad? Porque estas tres son los pilares del Evangelio, ¿verdad? Mencionamos que Cristo murió por nuestros pecados. Dice aquí, conforme a las Escrituras. Todo lo que estaba escrito allí, ¿verdad? Conforme a todo lo que estaba escrito se refiere. Así también que fue sepultado. Todo lo que estaba escrito también en las Escrituras, y que resucitó el tercer día también conforme a las Escrituras, que así también estaba escrito. Cuando esto sucedió, cuando esto pasó, la redención, salvación de nosotros, está registrada en las Escrituras, ¿verdad? Cuando Cristo hizo mención acerca de esto, Él sabía que todas estas cosas iban a pasar, ¿verdad? Y que todo esto estaban en los planes de Dios. Y que Él sería la parte donde se tomaría el lugar del sacrificio. Dios planeó todas las cosas, como vimos en Efesios, ¿verdad? El Hijo fue la parte donde se sacrificó para dar una vida, y el Espíritu Santo es el que nos da la garantía de esa salvación, siendo el sello, ¿no? De esa salvación. Pero en Lucas capítulo 24, nosotros vemos ya cuando el Señor murió, cuando el Señor fue sepultado, cuando el Señor resucitó, vemos lo que aconteció, ¿verdad? Así que podemos ver Lucas capítulo 24. Capítulo 24, en el versículo 25, miren lo que pasó con un grupo de personas o dos personas que iban camino a Maús. Dice el 25, entonces Él les dijo cuando se le apareció, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todos los profetas, a todos los profetas que han dicho, ¿verdad? Para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por
todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Así que fíjese que él mismo les abrió las escrituras y comenzó a recordarle a ellos todo lo que las escrituras decían de estas cosas, de las cosas que le estaba declarando que iba a acontecer. Después le aconteció y después él volvió a recordarles esto, porque ellos pensaban, miren el versículo 20, ellos pensaban otra cosa con relación a Cristo. Dice el 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, hablando de Cristo. Pero nosotros, dijeron ellos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que ellos tenían otra idea con relación a Cristo, ¿verdad? Cristo vino ahora en su venida no para liberar a Israel, como yo pensaba, del yugo de la esclavitud romana, no, políticamente no. Él vino a morir, él vino a sufrir. Ellos no podían tener ese concepto de ese sufrimiento del Mesías sufriente, pero las escrituras lo anunciaban, lo decían, y ellos estaban velados. Por esa razón, entonces, aquí vemos que el Señor, cuando se le apareció, les explicó todas las cosas. Y aquí, en el 27, él dice, comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Y qué le parece si vamos también al versículo 44? Versículo 44. También cuando se le apareció a los discípulos, él dice aquí, y les dijo, estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí de nuevo ya comenzó el Señor después que padeció, después que fue muerto, resucitado, sepultado y resucitado. Ahí entonces él comenzó de nuevo a enseñarle a ellos todas las cosas que de él se decía y que así era necesario que se cumpliese. Así que nosotros vemos entonces, amados hermanos y amigos que estás escuchando, que todo esto era necesario. Todo esto era necesario que se cumpliese con relación a la muerte de Cristo. Él lo anunció, él lo proclamó, él lo enseñó y así se cumplió. Porque así tenemos tú y yo salvación, vida eterna. Ojalá que en esta noche puedas entender, el Señor te haga entender todas estas verdades y puedas entregar tu vida a Jesucristo. Ahora que estamos viendo cómo está la situación mundial, ¿verdad? Y que el mundo está en espera de un desenlace o un arreglo mundial. Pero sabemos que la Biblia nos dice que todo va de mal en peor, que debemos de buscar a Cristo antes que sea tarde. Así lo han hecho muchos hermanos, así lo he hecho yo, así también debes de hacerlo tú para que tenga vida, salvación. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Amén.